¿Qué tal, chicos y chicas de Orgánica 1? La clase teórica de hoy va a tener dos partes. La primera va a ser esta que vamos a ver ahora, que corresponde a una propiedad que se conoce como aromaticidad. Vamos a empezar con el estudio de esta propiedad que tienen algunas moléculas y algunos iones para ver después pasar a las reacciones de sustitución sobre el benceno y sus derivados. En principio, el benceno, ¿sí?, que es este compuesto que tenemos acá, este anillo de 6 con tres dobles enlaces conjugados, tiene dos posibles estructuras resonantes, ¿sí? El benceno es un híbrido de resonancia de esas dos estructuras que se llaman estructuras de Kekulé. Los electrones pi están deslocalizados, ¿sí?, con un orden de enlace de 1,5, o sea, los enlaces son de 1,5 entre los átomos de carbono adyacente. Los los 6 enlaces carbono-carbono tienen la misma longitud, que es aproximadamente 1,4 Armstrong, ¿sí? Y el orden de enlaces 1,5. Fíjense que acá tenemos el butadieno, ¿sí?, que tiene enlaces dobles y simples. Los enlaces dobles tienen una longitud de 1,34 y los enlaces sencillos, los enlaces simples, de 1,48, así que los enlaces del benceno están más o menos a la mitad entre esos dos valores, ¿sí?, lo cual quiere decir que no son simples y tampoco son dobles. La resonancia del benceno se puede representar dibujando este círculo, ¿sí?, como una representación combinada. Ahora, ¿cómo es la estructura electrónica del benceno? El benceno tiene 6 carbonos cuya hibridación es sp2, acá tenemos desarrollado uno de ellos. Tiene 3 orbitales sp2, ¿sí?, que solapan, uno con un carbono, el otro con el sp2 del otro carbono y el otro con el s de un hidrógeno, y queda perpendicular un orbital p con un electrón. Y eso lo mismo le pasa a los 6 carbonos, ¿sí? Entonces, estos 6 electrones que están en cada uno de los 6 orbitales p solapan en un solo sistema, una especie de rueda, ¿sí?, eh, una nube, ¿sí?, en forma de anillo, que está por encima y por debajo del plano del anillo de benceno. El benceno tiene una propiedad, una estabilidad inusual. A esa estabilidad inusual la vamos a llamar aromaticidad, ¿sí? La aromaticidad es una propiedad que tiene que ver con esto, con una estabilidad particular que tienen algunos compuestos como el benceno y, digamos, estructuras que están asociadas a él. Acá hay, digamos, vamos a hablar del calor de hidrogenación, qué es y cómo se usa en este caso. Fíjense que este es el nivel de energía del ciclo hexano, ¿sí? El ciclo hexano tiene este nivel de energía, imaginemos. Bueno, si uno toma el ciclohexeno, ¿sí?, que tiene dos hidrógenos menos, y lo hace reaccionar con hidrógeno, esa reacción es exotérmica y libera 28,6 kilocalorías por mol. Todas las kilocalorías que vean acá son siempre por mol, ¿sí? Libera 28,6 kilocalorías por mol. ¿Qué quiere decir? Que el ciclohexeno está 28,6 kilocalorías por encima del ciclohexano, ¿no? Bueno, si uno toma el 1,4 ciclohexadieno, ¿sí?, que es este que está acá, tiene una energía de hidrogenación, un calor de hidrogenación de 57,4 kilocalorías por mol negativo. Quiere decir, cuando se lo hidrogena, libera 57,4 kilocalorías por cada mol. ¿Y por qué se hace esto? Porque el producto de hidrogenación es el mismo, ¿sí?, es ciclohexano. Entonces, estos calores de hidrogenación son una especie de medida de la estabilidad relativa de estos compuestos, ¿sí? Una cosa interesante es que este ciclohexadieno tiene un calor de hidrogenación que es aproximadamente el doble, ¿sí?, del ciclohexeno. Con lo cual uno puede decir, ah, bueno, son independientes las dos hidrogenaciones, ¿sí? ¿Qué pasa con el 1,3 ciclohexadieno, que es este que está acá? Su calor de hidrogenación es de 55,4 kilocalorías. ¿Qué quiere decir eso? Que como el producto final es el mismo, ciclohexeno, ¿sí?, quiere decir que él, con respecto a este otro, está un poco más abajo, ¿sí?, 1,8 kilocalorías más abajo, ¿sí?, de lo que se predice
de la 57,2, que sería el doble de 28,6. El doble de 28,6, 57,2. ¿Sí? Bueno, el 1,3-ciclohexadieno está 1,8 kilocalorías más abajo, y eso se explica porque estos enlaces, al estar conjugados, tienen una pequeña energía de resonancia, ¿sí? Que son estas casi 2 kilocalorías por mol. ¿Sí? Pero el caso del benceno es más notable, porque si uno dijera, bueno, supongamos que el benceno tiene 3 dobles enlaces, ¿cuál es el triple de 28,6? 85,8, ¿no? Uno diría, tendría que estar acá arriba él en energía. Y su calor de hidrogenación debería ser 85,8. Sin embargo, su calor de hidrogenación experimental es de 49,8 kilocalorías negativo. ¿Qué quiere decir eso? Que él, en vez de liberar 85 para llegar al ciclohexano, libera 49. Quiere decir que él, con respecto a este valor teórico, está 36 kilocalorías más abajo aproximadamente. ¿Sí? Y esa energía es la que se llama energía de resonancia, que si uno la mira es muchísima. Son 36 kilocalorías por mol, es mucho, ¿sí? Como para estabilidad de una molécula. Con lo cual uno puede decir que el benceno tiene una inestabilidad inusual. Perdón, una estabilidad inusual, ¿sí? Es mucho más estable de lo que debería ser si los 3 dobles enlaces fueran dobles enlaces. Lo cual quiere decir que en realidad no son dobles enlaces, sino que el sistema es un solo sistema solapado y conjugado. ¿Cómo son los orbitales moleculares del benceno? Nosotros estamos combinando, en principio antes de hablar de enlazantes y antienlazantes, miremos este esquema, porque los orbitales moleculares pi del benceno son 6. ¿Sí? ¿Y por qué son 6? Porque si se combinan 6 orbitales p, ¿sí? Para formar orbitales moleculares, yo voy a obtener como mezcla 6 orbitales moleculares. Recordemos siempre que si uno combina n orbitales atómicos, obtiene n orbitales moleculares. ¿Sí? Entonces, si yo combino los 6 orbitales p, voy a obtener 6 orbitales moleculares que van a ser tipo pi. Bien, de esos 6 orbitales moleculares va a haber 3 enlazantes, ¿sí? Esta línea sería la línea no enlazante, que esta línea es la energía de los p, ¿sí? Y los antienlazantes, que son estos 3. Bien, estos 3 tienden a unir al compuesto, a transformarlo digamos, a enlazar a los átomos y reforzar su unión, y el llenado de estos 3 tiende a desagregar al compuesto o a debilitar los enlaces, ¿sí? Bien, ¿qué pasa? Yo obtengo 3 orbitales enlazantes, 3 antienlazantes. ¿Cuántos electrones hay para ubicar acá? Y hay uno por cada orbital p. Entonces, yo ubico estos 6 electrones y fíjense, se llenan 2 acá, uno acá, otro acá, y ahí tenemos los 6. ¿Y qué pasa? Tenemos lo que sería una capa completa, ¿sí? Y es lo que dice acá, los electrones pi del benceno ocupan los 3 orbitales enlazantes, dejando los orbitales antienlazantes vacantes, ¿sí? Y esa configuración de orbitales moleculares enlazantes llenos es energéticamente muy estable, ¿sí? Para el caso del benceno, esto es lo que le da la estabilidad, ¿sí? Las formas de estos orbitales moleculares pueden buscarlas en los libros, digamos, tienen el orbital molecular pi, pi1, el más bajo, es justamente el que tiene forma de círculo, ¿sí? Y luego estos empiezan a tener formas un poco más raras, búsquenlas en los libros que están muy lindas dibujadas, ¿sí? Yo soy medio malo para dibujar. Así que bueno, esto es lo que le da puntualmente la estabilidad al benceno, tener los orbitales enlazantes todos llenos. Y entonces uno se empieza a preguntar qué pasa con los compuestos que son los parientes del benceno, ¿no? El benceno tiene 6 carbonos y los enlaces están conjugados, doble, simple, doble, ¿no? Bueno, uno podría pensar que un sistema de 4 átomos, un sistema de 8, un sistema de 10, ¿sí? Y así podría considerar sistemas de cualquier cantidad de átomos de carbono par, ¿sí? Y obtenemos lo que se llama la serie de los anulenos, ¿sí? El benceno es el 6 anuleno, o sea, los anulenos son los ciclos en los cuales se van sucediendo enlaces dobles y simples, ¿sí? Conjugados, y el benceno es el anuleno de 6 carbonos. El de 4 se llama ciclobutadieno, el de 8 ciclooctatetraeno, el de 10 se llama
ciclodecapentaeno, ¿sí? Y entonces, bueno, acá tenemos la explicación, ¿no? El benceno es el anuleno de 6 miembros, se llama 6 anuleno, luego está el 4, el 8, tenemos el 20 anuleno, el 25, el 26 anuleno, ¿no? O sea, hay en teoría infinitos anulenos. Pero, y uno podría preguntarse acá, ¿y todos los anulenos gozan de la estabilidad del benceno? Bueno, no, en realidad no todos. Algunos gozan de estabilidad excepcional, ¿sí? Y a esos que gozan de la estabilidad por resonancia anormalmente grande se llaman compuestos aromáticos, ¿sí? Y uno se podría preguntar, bueno, pero ¿quiénes son? ¿Son todos? Bueno, no, no son todos. Por ejemplo, el butadieno no es aromático. El benceno es aromático. El ciclooctatetraeno no lo es. El de 10 miembros sí lo es. El de 12 no lo es. El de 14 sí. El de 16 no. ¿Sí? Y así se van sucediendo. Uno sí, uno no. Uno sí, uno no. En su estabilidad aromática. Y entonces uno se podría preguntar con qué tiene que ver esto. Bueno, a ver, estudiémoslo un poquito más respecto con los orbitales moleculares. ¿Cómo son los orbitales moleculares de cualquier anuleno, ¿no? Bueno, hay una regla que se conoce como regla del polígono, ¿sí? Que lo que dice es, bueno, trace un polígono con la cantidad de lados que tiene el anuleno y en cada vértice vamos a tener en cada vértice vamos a tener, perdón, un orbital molecular de tipo pi, ¿sí? Bueno, entonces, por ejemplo, si uno tiene el ciclo butadieno, este que está acá, o sea, el 4 anuleno, tenemos cuatro orbitales moleculares, uno de más baja energía, dos de igual energía y uno de más alta energía. ¿Sí? Si tenemos el ciclo octatetraeno, como tenemos acá, tenemos uno de más baja energía, dos que le siguen, dos que le siguen, dos que le siguen y un último acá arriba. ¿Sí? Y en realidad uno ya se puede dar cuenta que más allá de la regla del polígono o no, cuando uno tiene un anuleno, los orbitales pi van a tener esta forma. Va a haber un orbital pi más bajo de todos. Y luego van a aparecer de a pares de orbitales pi. Un par, otro par. Y arriba puede haber uno, ¿sí? En el caso de que el número de carbonos sea par. O puede no haber ninguno en el caso de que el número de carbonos sea impar. No hay anulenos neutros impares, pero sí hay aniones y cationes que tienen cantidad impar de carbonos, pero bueno, esa es la idea, ubicar a uno mirando para abajo, ese es el más estable de todos los orbitales moleculares, y luego aparecen de a dos, ¿sí? Hasta completar la cantidad. ¿Qué pasa? Una aclaración, chicos, ¿por qué esto aparece así? O sea, ¿cuál es la razón por la cual aparecen de esta manera? Nosotros no lo vamos a estudiar en Orgánica 1 de manera matemática. Los chicos que hagan licenciatura en Química, en Físico-Química 2 les van a enseñar por qué aparecen, digamos, de esta manera, pero acá sencillamente lo vamos a tomar como un hecho, ¿sí? Bien, ¿qué pasa, por ejemplo, en el caso del butadieno? Uno tiene estos cuatro orbitales moleculares pi, ¿no? ¿Cuántos electrones tiene el butadieno? 4, uno por cada carbono, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Se llena el primer nivel y luego tengo dos electrones más. ¿Cómo los ubico? Podría ubicarlos los dos en el mismo o uno en cada uno. Bueno, ¿se acuerdan que existía una regla que se llamaba regla de Hund, ¿sí? O regla de máxima multiplicidad, que lo que dice es que cuando hay niveles de igual energía, los electrones no se ubican los dos en el mismo, sino que se ubican, semillenan uno, semillenan el otro, y luego llenan uno y llenan el otro, ¿sí? Como en el caso de los átomos, como vieron en Introducción a la Química. Bueno, acá es lo mismo. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Va a ir un electrón acá y un electrón acá. Entonces el ciclo butadieno, escrito así, tiene dos electrones desapareados. Es un dirradical, ¿sí? Y eso hace que no sea estable, no tiene las capas llenas. Es una especie altamente reactiva. Tiene dos electrones desapareados que quieren reaccionar, digamos, con lo que se les cruce. Lo mismo pasa con el ciclo octatetraeno. Uno tiene dos acá, luego 1, 2, 3, 4, perfecto. Ahí vamos 6 electrones, faltan 2, 1 y 1, ¿sí? Bien, entonces no vamos a tener tampoco capas completas. ¿Cuándo vamos a tener capas completas? Por ejemplo, cuando tengamos 10 electrones, porque van a ir 2, ¿no? A ver, síganme, 2, 4, 6, 8, 10. Ahí sí, el de 10 electrones, ¿sí? Tiene que ser aromático porque
puede llenar todos los niveles y va a pasar lo mismo que con el benceno, van a ser de tipo enlazante, ¿sí? Bien, el de 12 no va a ser aromático porque le van a quedar dos electrones desapareados como al de 8 y al de 4. El de 14 sí va a ser aromático porque va a poder llenar todos sus niveles. Entonces ya nos vamos dando cuenta de una cosa. Si el sistema tiene un múltiplo de 4 de electrones pi, ¿sí? 4, 8, 12, 16, entonces no va a ser aromático como este o este, porque le van a quedar siempre dos electrones desapareados. Pero si el sistema tiene un número par de átomos, perdón, un número par de electrones que no sea múltiplo de 4, como 6 para el benceno, por ejemplo, o 10, o 14, o 18, ¿sí? Esos sistemas sí van a ser aromáticos. Fíjense que cuando uno tiene un número par que no es múltiplo de 4, lo puede expresar como un 4 por n más 2, ¿sí? Siempre donde n es un número natural, ¿sí? Cuando un sistema tenga 4n más 2 electrones, pi, ese sistema, si cumple con algunas otras condiciones, va a ser aromático, ¿sí? Eso se va a llamar, y lo vamos a ver ahora, regla de Huckel. Entonces, establezcamos criterios para lo que vamos a llamar aromaticidad. O sea, cómo sabemos nosotros cuando una especie o un compuesto o un anión o un catión es aromático. Bueno, le vamos a pedir varias cosas. La primera es que tenga un ciclo con dobles enlaces que sean conjugados, ¿sí? O sea, que vayan de este modo, doble, simple, y que eso termine siendo un ciclo, ¿sí? Eso le va a permitir tener resonancia, ¿sí? La resonancia necesaria para poder solaparse. Pero para que puedan solaparse efectivamente, el compuesto debe poder conformarse plano, ¿sí? Para que los orbitales p queden paralelos y se solapen. Si el compuesto por alguna razón no puede conformarse plano, entonces no va a poder ser aromático porque no va a permitir el solapamiento y la formación de los orbitales moleculares pi de los que venimos hablando. Y la tercera regla es que debe tener un número 4 por n más 2 de electrones pi. Y esto se va a llamar regla de Huckel, ¿sí? 4n más 2, ustedes si quieren saquen las cuentas que quieran, pero 4n más 2 son números pares, no múltiplos de 4, ¿sí? O sea, son 2, es el primero, porque si vamos reemplazando n por números naturales empezando con 0, ¿qué serie obtenemos? 4 por 0 más 2, 2. 4 por 1 más 2, 6. 4 por 2 más 2, 10. 4 por 3 más 2, 14. ¿Sí? Entonces, esos números, que fíjense que coinciden, si nos remontamos a Introducción a la Química, con la cantidad con que se llenan un S, un P, un D, un F, y no es casualidad, obtenemos es la serie de los números de Huckel, ¿sí? Pero, por ejemplo, imagínense que yo me pregunto, ¿y un sistema con 22 electrones pi puede ser aromático? Y 22 es un número par y no es múltiplo de 4, así que es un número de Huckel, ¿sí? Si se cumplen las dos condiciones de arriba, entonces puede ser un sistema aromático. Una cuestión importante, chicos, es que se tienen que cumplir las tres cosas, ¿sí? O sea, tiene que tener el sistema pi conjugado, tiene que poder conformarse plano y además tiene que tener los 4n más 2 electrones pi para cumplir con la regla de Huckel. Si una molécula conjugada plana, ¿sí? O sea que cumple los dos primeros requisitos de la aromaticidad, tiene 4n electrones pi en lugar de 4n más 2, como lo tiene el butadieno, el ciclo butadieno, el ciclo octatetraeno, esas especies se van a llamar antiaromáticas, ¿sí? Debido a que la deslocalización de sus electrones pi lleva a una desestabilización, ¿sí? En esos casos, las moléculas que cumplan con la primera y la segunda, pero la tercera sea 4n en lugar de 4n más 2, no van a hacer resonancia y no se van a solapar porque si se solapan pierden. Bien, entonces, repasando, si un compuesto cumple estas tres condiciones es aromático, ¿sí? Si no cumple alguna de las tres, se le vamos a decir no aromático. ¿Está bien? O sea, si no tiene los enlaces conjugados o no puede conformarse plano o no cumple la regla de Huckel, lo vamos a llamar no aromático. Y puntualmente dentro de los no aromáticos le vamos a llamar antiaromáticas a las que cumplen las dos primeras y la última en lugar de 4n más 2 tiene 4n electrones pi.
Lo que vamos a hacer ahora es ver algunos ejemplos concretos como para clasificar en aromáticos, no aromáticos, algunas estructuras. Bueno, vamos a dar algunos ejemplos, ¿sí? Como para ver si determinadas estructuras son aromáticas o no son aromáticas, ¿sí? Bien, yo tengo acá tres compuestos que son los tres hidrocarburos, son neutros, ¿sí? Corresponden a un único ciclo. Bueno, vamos a empezar con este que es el 14-anuleno, ¿sí? Bien, primera cuestión. ¿Tiene un sistema P cíclico conjugado? O sea, ¿tiene doble, simple, doble enlace? Sí, lo tiene. Fíjense que tiene, ¿no? Si uno va mirando doble, simple, doble, simple, doble, simple. Así que, digamos, sistema pi conjugado lo tiene, ¿sí? Bien, ¿qué pasa con la segunda condición? Que la molécula pueda conformarse plana, lo cual quiere decir, por lo menos en primera instancia, que todos sus carbonos sean sp2. Lo son, fíjense que todos tienen un hidrógeno, ¿sí? En cada una de las posiciones, así que tiene la posibilidad de ser plano, ¿sí? Digo, tiene la posibilidad, o sea, si le conviene, vamos a decir así, se va a conformar plano. Y eso de que se conforme plano o no va a depender de la última regla, que es la regla de Huckel, ¿sí? ¿Cuántos electrones pi tiene esto? Bueno, lo único que tiene son dobles enlaces, así que esos son los únicos electrones pi. Tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 electrones pi. 14 es un número de Huckel, porque es un número par no múltiplo de 4, con lo cual, si uno quiere, lo puede encontrar, ¿sí? Perdón, 4 por 3 más 2, ¿no? Hay un natural que es el 3, ¿sí? Pero con corroborar que es un número par no múltiplo de 4, ahí ya sabemos que se cumple la regla de Huckel, así que la regla de Huckel está cumplida, con lo cual este que está acá es aromático, ¿sí? Y va a gozar de la especial, el 14-anuleno va a gozar de la especial estabilidad que tienen los compuestos de tipo aromático. O sea, va a ser un compuesto especialmente estable. 1,3,5 cicloheptatrieno, ¿sí? Bien, si uno mira, acá tiene uno doble, simple, doble, simple, doble, simple, así que el sistema pi conjugado está, pero no es un sistema cíclico pi conjugado. Recuerden que el sistema tiene que ser pi conjugado, pero tiene que ser cíclico, o sea, tiene que empezar y terminar. Y en este caso, acá hay un carbono sp3. Este carbono sp3 no solo corta la conjugación, sino que además le impide ser plano, con lo cual ni miramos la regla de Huckel. Este compuesto no es aromático. O sea, no goza de la especial estabilidad de los compuestos aromáticos y se comporta como tres dobles enlaces. O sea, estos tres son dobles enlaces. En cambio, estos tres son enlaces simples y estos dos también. Y eso es importante tener en claro. El cicloheptatrieno tiene tres enlaces simples, perdón, cuatro enlaces simples, tres enlaces dobles. En cambio acá no hay 3 enlaces, no hay 14 enlaces, perdón, 7 enlaces simples y 7 enlaces dobles. Son todos enlaces como los del benceno, entre simple y doble. De hecho, si uno quisiera hacer un poco una estructura un poco más, llamemos real, de cómo es el 14-anuleno, uno tendría que escribir una cosa así. O un círculo, o estructuras resonantes, o lo que fuere, pero acá no hay enlaces dobles y simples, sino que es una estructura más, como se quiera escribir, no sé si se escribe así puntualmente el 14-anuleno, ¿sí? Pero es lo que pasaría en el benceno, de que uno pone un círculo, porque en realidad los enlaces no son ni simples ni dobles, son todos enlace y medio. Porque el sistema está todo conjugado y entonces no hay reales enlaces pi, ¿sí? Es todo un sistema pi. ¿Qué pasa con el ciclo octatetraeno? Si uno mira, a ver, sistema pi conjugado, ¿lo tiene? Y simple, doble, simple, doble, simple, doble, sí, y es cíclico, así que es un sistema pi conjugado cíclico. Tiene la posibilidad de conformarse plano y al ser todos carbonos sp2 la tiene.
O sea, podría conformarse plano. Pero ¿cuántos electrones pi tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 electrones pi. Con lo cual no cumple la regla de Hückel, porque 8 es un múltiplo de 4. Dijimos que los números de Hückel son los pares no múltiplos de 4, así que no se cumple la regla de Hückel. ¿Sí? ¿Qué pasa con estos compuestos que cumplen todo excepto la regla de Hückel? Se llaman antiaromáticos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir antiaromático? Y lo explico en términos sencillos. Si este compuesto se pusiera plano, pierde estabilidad. Le conviene, en términos de estabilidad, estar como enlaces simples y dobles separados. Sería, permiso, una cosa así, el ciclooctatetraeno. Fíjense que acá hay enlaces dobles, estos son enlaces dobles y estos son enlaces simples, ¿sí? Si esto se llega a conformar plano así, pierde estabilidad. Por lo que habíamos hablado hoy, si uno lo mira en términos de la regla de Hückel, a ver, yo tengo un orbital abajo y recuerden que aparecen de a dos los orbitales. Y si yo ubico 8 electrones acá, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Me quedaría con 2 electrones desapareados, o sea, sería un dirradical si logra, ¿cómo se llama esto? Solapar todos sus orbitales p en un solo sistema, con lo cual no lo hace. ¿Qué hace el ciclo octatetraeno? Se pliega. ¿Para qué se pliega? Para no solapar sus orbitales p. O sea, tiene 4 enlaces simples, reales, y 4 enlaces dobles reales, ¿sí? Es una cosa así el ciclo octatetraeno. No lo dibujo porque no me animo, pero busquen en los libros que van a encontrar dibujos espectaculares, ¿sí? Seguimos con más ejemplos. Bueno, vamos a ver ahora qué pasa con 3 aniones y cationes, ¿sí? 3 iones. Una aclaración respecto a las especies inestables. Los radicales siempre tienen número impar de electrones, por ende nunca pueden ser aromáticos, ¿sí? Así que vamos a analizar el caso de los que tienen número par, que son los cationes y los aniones. Estos dos son cicloheptatrienilo, ¿sí? Uno catión y el otro anión. A ver, yo tengo acá un sistema pi conjugado, ¿sí? Para analizar. Bueno, una aclaración, cuando uno tiene aniones o cationes, uno dice el sistema pi conjugado son doble simple y puede aparecer en el medio alguna carga. Eso también se cuenta como una conjugación posible, ¿sí? Porque puede solapar ese carbono. Entonces uno tiene acá, fíjense, doble simple, la carga. Perfecto, está el sistema pi conjugado, ¿sí? Entonces esto está. ¿Puede conformarse plano? Bueno, todos estos carbonos, estos 6, son sp2, ¿sí? ¿Qué pasa con el del carbocatión? ¿Qué hibridación tienen los carbones de carbocatión? También sp2, ¿no? Bueno, al tener hibridación sp2, ese carbono es plano también, con lo cual todos son triangulares planos y esto, si quiere, si le conviene, en términos energéticos, puede conformarse plano. ¿Cuántos electrones pi tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nada más. Porque carga positiva significa un orbital vacío, ¿no? Un p vacío, con lo cual ahí no hay electrones. Así que hay 6 electrones pi. Y 6 electrones pi es un número de Hückel, así que cumple con la regla de Hückel, con lo cual esto es aromático. ¿Sí? Este catión es famoso, se llama tropilio, de hecho, y es particularmente estable, ¿sí? Vamos a analizar el caso del anión. En el caso del anión yo tengo el sistema pi conjugado porque tengo doble simple y alterno con una carga, el sistema pi conjugado está. Y acá viene la cuestión del si es plano o no. ¿No? Y viene esta cuestión. Yo acá tengo un hidrógeno y tengo un par electrónico, porque tengo carga negativa. ¿Sí? ¿Qué pasa con un carbono que tiene carga negativa? El carbono que tiene carga negativa, uno diría, en principio, es sp3. Es una cosa así, ¿no? Es sp3. Y esto sí lo es en la mayoría de los casos, pero en los compuestos aromáticos, sobre todo, puede pasar
que hibride sp2 dejando un orbital p. Entonces, ¿pero qué va a pasar? ¿Es sp2 o es sp3? Y eso va a depender. Si volviéndose sp2 esto se vuelve estable, entonces va a ser sp2. Si no, va a permanecer sp3 impidiendo el solapamiento de los orbitales p. No sé si me explico. ¿Sí? Vamos a analizar en este caso cuántos electrones pi tengo yo posibles. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y el par electrónico, 8. ¿Por qué el par electrónico? Porque el par electrónico, si yo lo ubico en P, son 2 electrones para meter al sistema pi. Entonces, cuentan como 2 electrones. Y si yo cuento eso, son 8 electrones pi. Y 8 electrones pi no es un número de Hückel porque es un múltiplo de 4. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si esto se llega a solapar, si esto se llega a solapar, pierde estabilidad, con lo cual va a permanecer sin solapar. ¿Qué significa permanecer sin solapar? Se los dibujo. Va a ser una especie de ciclo así de 7, en el cual hay un solapamiento entre dos orbitales p, otro solapamiento aparte entre dos orbitales p, otro más, o sea, 3 por separado, y acá el orbital sp3 con la carga negativa. ¿Sí? Pero no es una especie plana. No se va a poner plana. Pasa lo mismo que con el ciclo octatetraeno, se pliega. Esto es anti-aromático. De cualquier manera, nosotros lo que les pedimos en Orgánica 1, yo les digo antiaromático, pero lo que pedimos en Orgánica 1 es si es aromático o no aromático. Esto no es aromático. ¿Está? Bien. Y lo que hace es plegarse justamente para no ser aromático. Y acá hay una cuestión importante. Acá, en el anión ciclo heptatrieno, ¿sí? En el anión cicloheptatrieno hay un carbono que tiene carga negativa y hay 3 enlaces dobles por separado. Distinto es el caso de este que está acá, que es aromático. ¿Qué quiere decir que es distinto el caso? Que lo que va a pasar es que si uno tiene, perdón, porque el ciclo este es de 7, siempre son difíciles de dibujar los ciclos de 7, si no les salen, no se pongan a llorar ni nada, porque es normal. ¿Sí? Es un ciclo de 7 en el cual uno tiene un orbital p en cada uno de los 7 carbonos, que 6 de ellos tienen electrones y uno no tiene, que es este. Con lo cual a uno le queda el sistema de 6 electrones aromático, ¿sí? Y una cosa importante, ¿quién tiene la carga positiva acá? La tienen todos. Se la reparten entre los 7. ¿Sí? Por eso uno también podría hacer acá estructuras resonantes. Por ejemplo, uno podría agarrar acá, agarrar este par, pasarlo acá y poner la carga acá. O sacar este par, ponerlo acá y poner la carga acá. ¿Sí? Porque en realidad la carga la tienen todos. Acá uno no puede hacer estructuras resonantes y esto es importante. Incluso cuando uno podría llevar este para acá y este para acá, eso no se correspondería con la realidad de la molécula. ¿Sí? Nosotros cuando hacemos las estructuras resonantes estamos suponiendo, presuponiendo que existe un solapamiento porque hay algo plano. Esto no lo dijimos nosotros la primera vez que estudiamos resonancia. Sin embargo, se los digo ahora. Cada vez que nosotros hacemos flechitas, tiramos flechitas para un lado y para el otro, suponemos que la resonancia se da por solapamiento. Y al no haber solapamiento, entonces yo no puedo hacer estas estructuras resonantes. ¿Sí? La resonancia no siempre es algo que uno pueda establecer. ¿Está bien? Bien. Entonces acá cada uno de los carbonos tiene un séptimo de esa carga, digamos. Una carga positiva repartida entre 7 carbonos. Y es plano. En cambio acá tengo un carbono que se banca toda la carga positiva, toda la carga negativa y 3 enlaces dobles por separado. ¿Qué pasa con este? A ver, vamos con este. ¿Sistema pi conjugado? ¿Es un sistema pi conjugado? Sí. Tiene doble, simple, carga, simple, carga. ¿Sí? O sea, es un sistema en el cual no aparecen, todos son sp2. Así que se puede, acá no puse los tildes, perdón.
se puede dar la planariedad y vamos a ver cuántos electrones pi tiene esto. Recuerden que cada carga negativa es un par electrónico. Entonces tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 electrones pi. ¿Sí? 10 es 4 por 2 más 2, es un número, o sea, es un par no múltiplo de 4, así que se cumple con la regla de Huckel. Otra vez, este ion es un ion plano que reparte, en realidad la carga no la tienen estos dos, la carga la tienen entre todos, y de hecho ustedes van a ver que este ion se escribe así. O con línea de puntos también se hace el redondelito, porque al ser aromático se hace así. Lo mismo con este, se le puede hacer un círculo y una carga positiva, ¿sí? Como para recordar que tiene aromaticidad y por ende es estable, ¿sí? De hecho, les tiro una pista para resolver un ejercicio del seminario. El ciclo octatetraeno, que era el que no tenía, digamos, el neutro, acepta fácilmente electrones de cosas que se le pongan cerca, reductores puntualmente, para adquirir dos cargas negativas y hacerse aromático. Esto pista, después ustedes fíjense a qué ejercicio corresponde. Vamos a ver un par de ejemplos más. Bueno, ¿qué pasa si tenemos ciclos que son lo que se llaman policiclos o ciclos fusionados? ¿Sí? Como estos que están acá. Este se llama antraceno y este se llama pentaleno. En los casos de tener ciclos fusionados, digamos, el tema de si existe el sistema pi conjugado, sí, pueden fusionarse ciclos, digamos, siempre y cuando cada uno de ellos esté completo, existe la posibilidad de agregarse al sistema aromático. Y se evalúan de la misma forma que se hace con los sistemas de un solo ciclo, ¿sí? Por ejemplo, yo acá, sistema pi conjugado, lo tengo, a ver, simple, doble. Sí, yo acá tengo un sistema que es simple, doble, perdón, doble, simple, doble, simple, doble, simple, doble, simple, doble, simple, doble, sí. O sea, yo tengo un solo sistema, ¿sí? Que lo sigo y puedo volver a donde empecé, yendo simples y dobles, ¿sí? Si se llega a meter una carga, es lo mismo. Entonces yo tengo el sistema pi conjugado. Tengo la posibilidad de que se conforme plano, y si ustedes analizan, todos los carbonos son sp2. Así que tiene la posibilidad de ser plano, ¿sí? Por favor, estén seguros de esto que estoy diciendo, de que todos son sp2. O sea, si no lo ven así de lejos, mírenlo más minuciosamente, y si no, pregúntenos, pero es importante que lo evaluemos. No hay ningún sp3, digamos, no hay ninguno que tenga 4 enlaces. Y electrones pi. A ver, yo los voy a contar todos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 electrones pi. ¿Sí? Es un número par, no múltiplo de 4, así que se cumple con la regla de Huckel, ¿sí? Si ustedes quieren hacer con la reglita, es 4 por 3 más 2, así que existe un natural, ¿sí? que da esto. Así que este es aromático. Es decir, todo es un solo sistema solapado, ¿sí? Y estable. Y hay un montón, una gran variedad de familias de policiclos que en realidad las van a ver en Orgánica 2. Yo se los voy adelantando ahora, ¿sí? Este, por ejemplo, el pentaleno, nos pasa lo mismo. Tiene un sistema pi conjugado, todos los carbonos son sp2 y puede ser plano, pero electrones pi tiene 2, 4, 6, 8 electrones pi. ¿Sí? Con lo cual es múltiplo de 4, no se cumple con la regla de Huckel, con lo cual este no es aromático. De hecho es, perdón, anti-aromático. ¿Sí? Bueno, seguimos con el tema. Bueno, entonces, como vimos recién, para analizar la estabilidad o la aromaticidad de iones aromáticos, ¿sí? No hay más que, digamos, extender las reglas de aromaticidad a sistemas que tengan carga, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos dos cationes que se llaman ciclopentadieno, ¿sí? Este se llama catión ciclopentadienilo y este se llama anión ciclopentadienilo, ¿sí? Se llamaría puntualmente ciclopentadieno si tuviese dos hidrógenos acá y fuera neutro, ¿sí? Un carbono sp3, y en ese caso no es aromático debido a que no puede ser plano por ese carbono sp3 que aparte le corta la conjugación a los dobles enlaces, ¿sí? Pero bueno, si tenemos los dos los dos iones, ¿no? El catión y el anión, vemos claramente que
el catión, ¿sí?, tiene la posibilidad de ser plano, tiene el sistema conjugado porque tiene doble, simple, doble y una carga positiva, pero tiene 4 electrones pi. Y 4 no es un número de Hückel, ¿sí? Entonces esto es antiaromático. ¿M? Y una cosa que veníamos diciendo, una cuestión importante, generalmente esta molécula puede ser que se pliegue y hay un carbono positivo, ¿sí?, puntualmente positivo, y 2 dobles enlaces y no pueden plantearse estructuras resonantes para esto. O sea, esta carga no resuena en esta estructura, ¿sí?, porque no es aromática. En cambio, el anión, que tiene un par electrónico acá en el orbital P, ¿sí?, que lo puede hibridar ese P2, como habíamos dicho, para formar un carbono plano, lo va a hacer porque justamente fíjense que al hibridar en ese P2 y solapar este P con todos estos P, tenemos 2, 4, 6 y tenemos 6 electrones pi, y 6 es un número de Hückel, pues de hecho es el número de electrones del benceno, ¿sí? Así que este anión que está acá sí es aromático. De hecho, el ciclopentadieno, que es el compuesto neutro que tiene un protón en este lugar, digamos, estaría protonado acá, pierde ese electrón, ¿sí?, fácilmente para formar este anión que es ciclopentadienilo, que es aromático. Y eso lo hace extremadamente ácido, como habíamos visto para el caso, o como vamos a ver, perdón, dentro de... en el próximo video les voy a mostrar qué pasa con algún otro compuesto, ¿sí?, como para que también se vea que no es el único ejemplo. Bien, tenemos acá el catión cicloheptatrienilo, ¿sí?, el catión tropilio, que ya lo habíamos nombrado, que tiene 7 miembros, de los cuales 6 tienen electrones y el último es un catión, pero todo se solapa en un solo sistema de 6 electrones pi porque eso lo hace aromático, ¿sí? Y de hecho, si uno quiere, por ejemplo, tenemos este alcohol que está acá, si yo lo llevo a pH ácido, ¿sí?, este OH2 se protona, se pierde agua fácilmente para formar este catión. Cosa que no hacen prácticamente todos los alcoholes, pero este alcohol sí lo hace porque al perder el OH se vuelve un catión aromático. Hay muchos casos de sustancias que se comportan de manera quizás inesperada, ¿sí?, de manera quizá no normal, y que muchas veces eso tiene que ver con aromaticidad o antiaromaticidad, ¿sí? Serían lo que se llamaríamos las pruebas químicas de la aromaticidad, que son las pruebas experimentales que suscitaron o sea, no es un dato menor, son las pruebas experimentales que suscitaron la teoría de la aromaticidad. Y vamos a ver 3 o 4 ejemplos a continuación. Bueno, pongamos algunos ejemplos más de cuestiones que tienen que ver con reacciones químicas que involucran la aromaticidad o no de los reactivos y productos, ¿sí? Yo busqué 4 ejemplos, ustedes van a tener que buscar otros que están en los seminarios, ¿sí?, para resolver. Y yo doy unas ideas como para que ustedes vean qué es lo que puede llegar a pasar. Por ejemplo, ejemplo 1. Este hidrocarburo de acá se llama indeno, ¿sí? Bien. El indeno tiene un anillo aromático de benceno y después tiene otro anillo acá que tiene un sp3, ¿sí? Por ende, esta parte no corresponde al sistema aromático. El sistema aromático del indeno es solo el anillo aromático. Pero el indeno tiene un pKa de 23, o sea, su constante ácida es 10 a la 23, a la menos 23, que es un valor altísimo, ¿sí? ¿Por qué altísimo? Cualquier alqueno, cualquier alcano ronda un pKa de 45 para arriba, 40 para arriba, ¿sí? Esto es 20 órdenes, o sea, 10 a la 20 veces más ácido que cualquier alcano, cualquier alqueno. O sea, ¿qué se debe esto? Eso es una cosa rara. Y si uno piensa en la disociación, ¿sí?, a ver qué pasa con la disociación. Imagínense que yo le hago perder un protón. E imaginemos por un momento que el protón que se pierde está ahí, en ese lugar. Entonces me queda este anión, ¿sí? O sea, esto más protón. ¿Qué pasa con esto? Esto tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 electrones pi, con lo cual adquirió la cantidad de la regla de Hückel, ¿sí?,
Esto tenía, si uno cuenta todos los electrones pi, tiene 6, 7, 8. O sea, esto como un solo sistema no tiene aromaticidad, la aromaticidad tiene el benceno solo, pero acá es como que la aromaticidad se extiende. De hecho, esta carga empieza a resonar y resuena entre todos los carbonos y se expande, con lo cual esto se volvió aromático, ¿sí? Por eso la acidez tan alta, porque el anión, esto viene del mismo principio que tenemos desde el principio de la materia. Las cosas más ácidas son aquellas que producen los aniones más estables al desprotonarse. Entonces, al desprotonarse forma un anión aromático y sabemos que la aromaticidad es estabilidad, chau, listo. Entonces, esa es la razón. ¿Sí? Bien, ejemplo 2. Este de acá es el ciclobutadieno, ¿no? Bueno, el ciclobutadieno es re poco estable, tan poco estable que no se banca ni a sí mismo y lo que hace es dimerizar, reacciona de dos moléculas para formar esto, ¿sí? O sea, esto es H, ¿no? Un hidrógeno en cada uno hay acá. ¿Y por qué hace esto? Yo diría, ¿por qué hace esta dimerización para formar una molécula más grande? No lo hacen todos los hidrocarburos. ¿Por qué lo hace el ciclobutadieno? Bien, primero, el ciclobutadieno es un ciclo que tiene 4 electrones pi, ¿no? 2, 4. Entonces, como tiene los carbonos, tiene la posibilidad de ser plano. De hecho, perdón, no tiene la posibilidad de ser plano, tiene la obligación de ser plano. No tiene manera de no ser plano este cuadrado, con lo cual es plano, ¿sí? Y tiene el sistema pi conjugado, pero no cumple la regla de Hückel, porque tiene 4 electrones pi, que es múltiplo de 4, con lo cual es antiaromático este. ¿Sí? Y el ciclo butadieno no puede hacer lo que hacía, por ejemplo, el ciclo octatetraeno de desplegarse, porque yo les muestro, este es el ciclo butadieno, ¿sí? ¿Cómo hace esto para plegarse y no ser plano? No puede, con lo cual es antiaromático y súper poco estable, ¿sí? Con lo cual, ¿qué es lo que hace? Reacciona consigo mismo para formar esto que está acá, que sería una cosa así. Son 2 ciclobutadienos, le sobrevive un doble enlace en cada punta y se quedan 3 ciclos de 4, que es poco estable en términos de tensión, pero bueno, por lo menos ahora alejó los dobles enlaces y no hay posibilidad de solapamiento, ¿sí? Y no hay posibilidad de antiaromaticidad. Pasa de ser algo antiaromático, de última, a algo no aromático, que es menos peor, ¿sí? Bien. Muchas cosas antiaromáticas, si no pueden plegarse, van a hacer estas cosas, reaccionar para no ser antiaromáticos, ¿sí? Bien. El 3-clorociclopropeno, que es este que está acá, ¿sí? No es ni a palo algo aromático porque tiene un carbono sp3, acá tiene un hidrógeno, ¿sí? Con lo cual no puede ser aromático, es un alqueno, un cicloalqueno, ¿sí? Pero reacciona con trifluoroborato de plata, ¿sí? Tetrafluoroborato de plata, ¿sí? Para formar el precipitado de cloruro de plata y un compuesto, que es una sal muy soluble en solventes polares. Entonces uno puede decir, bueno, a ver, imaginemos por un momento que el tetrafluoroborato quedó como anión, ¿sí? Que de hecho es un anión bastante poco reactivo. ¿Qué quedó de esto si yo le saqué el ion cloruro? El ion cloruro es negativo, ¿no? Yo lo saco negativo, con lo cual lo saco con este par electrónico. ¿Qué me queda a mí? Me queda esto, así, y carga positiva. Y entonces ahora me queda este carbono que es sp2 y tiene la posibilidad de solaparse. ¿Sí? Bien. A ver, esto entonces tiene la posibilidad de ser plano, tiene el sistema pi conjugado, ¿sí? ¿Y cuántos electrones pi tiene? A ver, 1, 2, los del doble enlace nomás. Acá no hay ninguno porque es una carga positiva, así que tiene 2 electrones pi. Y 2 es un número de Hückel, es 4 por 0 más 2. Con lo cual, esto que se formó es un catión aromático. Y esa es la fuerza impulsora de la reacción, formar este catión aromático. ¿Sí? Con lo cual es una explicación posible. Les doy un último ejemplo que lo encontré hace poquito y me pareció maravilloso. Este que está acá
Este biciclo se llama caliceno. ¿Sí? Bien. El caliceno es un hidrocarburo. O sea, está formado por carbono y por hidrógeno. Sin embargo, tiene un momento dipolar de 4,66 dBs. ¿Sí? Para que ustedes se ubiquen, es el doble, más del doble que el agua. Casi el triple del agua. ¿Sí? O sea, el agua es una molécula polar. Esto es súper recontrapolar. ¿Sí? Más todavía, si uno hace los cálculos, el momento dipolar apunta hacia allá. Ahora, ¿por qué un hidrocarburo es tan polar? ¿Sí? Bueno, a ver, analicemos. Yo tengo el sistema pi conjugado, lo tengo acá. Tengo la posibilidad de planaridad, lo tienen todos, pero yo tengo 2, 4, 5, 6, 7, 8 electrones pi. Lo mismo que por allá, donde... No lo tengo, perdón. 8 electrones pi, que es un múltiplo de 4, no es un número de Hückel. Entonces, esto es antiaromático. ¿Sí? Pero, si este par electrónico yo lo tiro para acá, ¿qué me queda? A ver. Una carga negativa acá y una carga positiva en este de acá. Y entonces, ¿qué pasa? El sistema se reparte en un sistema de 2 electrones pi, ¿sí? Por un lado, y de 1, 2, 3, 4, 5, 6 electrones pi. 6 y 2, 2 es un número de Hückel y 6 también lo es, como el del benceno. O sea, lo reparte en dos anillos aromáticos. Y esta estructura resonante, porque son estructuras resonantes, que en realidad faltan un montón, porque las estructuras resonantes que distribuyen esta carga positiva y esta carga negativa, con lo cual en realidad si uno piensa al caliceno, hay que pensarlo más como esto, ¿sí? O sea, dos sistemas aromáticos, uno positivo y el otro negativo conectados. Pero ¿qué pasa? Un anillo te queda negativo y el otro positivo, esto te queda recontrapolar para allá. ¿Sí? Así que bueno, yo elegí estos ejemplos porque, digamos, por lo pronto para ver que la aromaticidad tiene sus evidencias experimentales, no es solamente un delirio de la gente, sino al contrario, el delirio vino desde conocer estas cuestiones experimentales, pero que son cuestiones experimentales que al principio parecen raras, pero que si uno mira la aromaticidad no lo son. ¿Sí? Tenemos, por ejemplo, cosas que al reaccionar se vuelven aromáticas, cosas que son antiaromáticas y reaccionan para no serlo, como esto o como esto. ¿Sí? Y siempre, por lo menos nosotros se lo vamos a dar en el contexto de este seminario y ustedes lo van a pensar ahí, pero van a ver que efectivamente son reacciones que tienen que ver. ¿Sí? Bueno, y una palabrita al final de esta teoría sobre compuestos policíclicos y heterocíclicos aromáticos, ¿sí? Vamos a verlos, por ejemplo, dos ejemplos. Un hidrocarburo es policíclico, ¿sí? Si presenta varios ciclos en su estructura, como por ejemplo, este se llama naftaleno. El naftaleno son dos bencenos condensados. Bien, ¿cuáles son las reglas para saber si un policiclo es, en este caso es un biciclo, ¿no? Pero un policiclo es aromático. Bueno, son las mismas que para los compuestos de un solo ciclo. Por ejemplo, el naftaleno es aromático porque tiene un sistema pi conjugado, ¿sí? Doble, simple, doble, simple, doble, simple, doble, simple, doble, simple, o sea, cierra todo en un solo ciclo. Los carbonos son todos sp2, con lo cual el compuesto puede conformarse plano, como está acá, y los 10 electrones que tiene, porque son 10 electrones pi, 10 es un número de Hückel, ¿sí? Es 4 por 2 más 2, así que esto se conforma en un solo sistema solapado que da lugar a lo que se llama naftaleno, ¿sí? Que es un hidrocarburo bicíclico aromático y puntualmente se llaman ciclos condensados. ¿Sí? La piridina, que está acá, que es como un benceno, pero reemplácenle un carbono por un nitrógeno, ¿sí? Es un heterociclo. Los heterociclos, ¿sí? Son aquellos ciclos que tienen en su estructura heteroátomos, digamos, no carbono ni hidrógeno, por ejemplo, los más comunes, nitrógeno, oxígeno y azufre, ¿sí? Este es un solo ejemplo, pero la variedad es inmensa de heterociclos, ¿sí? Y muchos de ellos son aromáticos. Por ejemplo, la piridina, ¿sí? Que está acá, si uno la mira, tiene el nitrógeno, deja, se hibrida sp2, ¿sí? Deja este electrón acá y lo integra a un sistema de 6 electrones pi,
¿sí? Que lo hace aromático. ¿Cuál es la diferencia con un benceno? Que le queda este par libre que apunta hacia afuera, ¿sí? Que está en un orbital sp2. Pero después el resto es bastante similar a la estructura del benceno. Y no me voy a meter mucho más porque en realidad estos dos tipos de compuestos son temas que van a ver en profundidad en química orgánica 2. ¿Sí? Así que bueno, hasta acá es lo que tiene que ver con esta propiedad que se llama aromaticidad, que no dejo de reiterar que es una estabilidad excepcional, y eso es lo que ustedes tienen que tener en la cabeza, ¿no? Que cuando un compuesto es aromático o un ion es aromático, eso le da estabilidad. ¿Sí? Bien, porque las próximas teorías van a ser sobre las reacciones que sufren estos compuestos, que son reacciones de tipo de sustitución. ¿Sí? Así que bueno, nos vemos la próxima.